todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta corona navideña tan especial. Como ves, está llena de detalles que hacen que sea única. Los muñequitos de jengibre, las varitas de caramelo, estrellas, corazones, árboles de Navidad, todo para que quede así de espectacular. Es un proyecto sencillo, perfecto para reciclar los trocitos de tela que te quedan en casa de otros proyectos, porque en realidad no necesitas emplear telas navideñas, simplemente telas que combinen entre sí. Además, cualquiera de estos adornos lo puedes utilizar para colgar del árbol. Te voy a enseñar cómo hacerlo y cuál es la diferencia a la hora de confeccionarlo. Vas a encontrar en la web de manera gratuita los patrones a escala real de todos estos elementos decorativos que hemos confeccionado. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Mirad, para el tutorial de hoy lo primero que vamos a necesitar es una corona de Navidad, de estas que podemos encontrar en los bazares. Fijaros cómo es por detrás, que tiene un armazón y lleva como un espumillo en verde. Yo le he añadido estas ramitas para darle un toque más especial cuando incorporemos los distintos elementos que vamos a poner. Pero en realidad, si no queréis poner este tipo de bola roja o de ramita, también os va a quedar bien bonito. También vamos a emplear distintas telas para hacer los adornos de la corona. En realidad no hace falta que sean, como veis, telas navideñas. Cualquier tipo de estampado e incluso cualquier tipo de color os va a quedar bien bonita. Yo voy a utilizar rojos y verdes, y esta tela en rayas y luego esta tela en tono tostado para hacer el muñequito típico de galleta de Navidad. Y con estas telas vamos a hacer todos los adornos. También vamos a emplear botones, cintas, pequeños encajes, cualquier elemento que tengamos por casa que nos sirva para enriquecer las distintas figuras va a ser bienvenido. Así que vamos a comenzar preparando los distintos patrones. Mirad, aquí tenéis los distintos moldes que vamos a utilizar para hacer los adornos de la corona. Yo los voy a confeccionar de una manera sencilla y rápida, puesto que van a ir pegados en la corona. Pero estos mismos moldes os sirven perfectamente para hacer adornos para colgar en el árbol. En concreto tenemos estrellas, corazones, un calcetín, la galleta de jengibre, un árbol de Navidad y el bastoncito de caramelo. Así que ahora vamos a seleccionar las telas y vamos a empezar a preparar las distintas piezas. Vamos a ver cómo se hacen las distintas figuritas. Todas se hacen exactamente igual. Vamos a hacer la galleta de jengibre, que es quizás la que lleva más detalles, para que veáis cómo se realiza. Pero las demás son los pasos exactamente los mismos. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos un trozo de tela con un tamaño suficiente y por el revés de la tela vamos a pasar el contorno del molde. Cuando tengamos pasado el contorno del molde nos vamos a la máquina de coser y vamos a coser completamente el contorno. En este caso, para darle la vuelta, luego voy a dar un corte en uno de los dos lados, en el centro, y daré la vuelta a la pieza. ¿Por qué? Porque luego va pegada sobre la corona y no se va a ver este corte que vamos a dar. Si vais a utilizar estos moldes para hacer figuritas, por ejemplo, para colgar en el árbol de Navidad, ahí tendríamos que hacerlo distinto, porque tanto por delante como por detrás tiene que quedar bien terminado. ¿Qué haría? Dejar sin coser un trocito del contorno y justo por ahí dar la vuelta. Después ya rellenaría y cosería a puntada escondida. Bueno, yo ahora me voy a ir a la máquina, voy a coser todo el contorno y os enseño cómo hacemos. Cuando tengáis cosido todo el contorno, lo que hacemos es recortar todo el margen de costura, dejando algo menos de 1 centímetro. También nos fijaremos en la forma de cada una de las figuras para dar una serie de piquetes y que así, al dar la vuelta, las costuras no tiren. En concreto, vamos a dar unos cortecitos en estas zonas que van hacia el interior, siempre sin llegar a tocar la costura. En esta zona de aquí tenemos que cortar justo hasta el final, dejando, como veis, muy poquito margen de costura. Adicionalmente, si tenéis una tijera que corta en zigzag, podemos rebajar todavía más los bordes para que así no queden abultados cuando les demos la vuelta.
Con estas tijeras vamos a rebajar todavía más para que no quede abultado al dar la vuelta, siempre sin llegar a tocar la costura. En el caso de que hayáis dejado un espacio sin coser para dar por ahí la vuelta al trabajo, ahí no tenéis que hacer esto, porque si no luego para coser va a ser complicado. Tenéis que dejar en esa zona que hayáis decidido dejar sin coser por lo menos 1 centímetro de exceso de tela para que luego podáis coser con cierta facilidad. Voy a terminar de recortar un poquito y vamos ya a darle la vuelta. Lo tenemos ya así y ahora simplemente vamos a separar las capas de tela, muy importante, y en el centro de uno de los dos lados damos de momento un pequeño corte, lo suficiente para que ahora podamos meter la tijera y hacer un espacio más grande por el que podamos dar la vuelta al trabajo. Ahora ya, con mucho cuidado, damos la vuelta y vamos a sacar muy bien todos los bordes. A continuación tomamos la guata o floca y vamos a ir rellenando. Yo, como es una figura bastante pequeña y estrechita, me ayudo de estas pinzas, que la verdad que son muy cómodas para ir colocando en el interior el material que le da forma al trabajo. Ya lo he rellenado y ahora damos por aquí unas puntaditas simplemente para cerrar y que quede el relleno en su sitio. Mira, ya he cerrado por detrás y aunque queda bastante feo, en realidad da igual porque luego esto lo vamos a pegar. Pero si lo vais a colgar, insisto que es importante en que hubierais dejado, por ejemplo, esta zona de aquí sin coser y luego cerrar a puntada escondida. Ahora vamos a empezar a transformar este muñequito en algo especial. Lo primero que yo voy a hacer es ponerle un lazo alrededor del cuello con una cinta finita, como veis, en este caso de cuadritos, que creo que queda muy bonito. Ahora vamos a ajustar bien el tamaño. Vamos a cortar aquí el exceso de cinta y ahora colocamos bien. Cortamos los piquitos. Y esta zona ya la tenemos. Ahora vamos a poner los detalles en los pies y en las manos. Para ello yo me voy a ayudar de esta cinta de zigzag o piquillo, que lo voy a pegar con la ayuda de la pistola de silicona. Vamos a medir primero el tamaño que aproximadamente necesito y nos vamos a la parte de atrás, damos un punto de silicona, sujeto, doy la vuelta y ahora vuelvo a dar un poquito de silicona aquí para pegar el final. De nuevo, como va en la parte de atrás, pues realmente queda muy bien. Yo no me voy a entretener en coserlo. Mirad cómo queda. Vamos a ponerlo en la otra pierna y en los otros bracitos. A continuación vamos a pegar sobre el cuerpo del muñequito 2 botones. De nuevo yo lo voy a hacer utilizando la pistola de silicona, con cuidado eso sí de no quemarme, pero es una forma rápida y buena para decorar estos muñequitos. Y ahora por último vamos a pintarle la carita. Para ello me voy a ayudar de un rotulador negro, voy a pintar los ojitos. Y luego, con la ayuda de un poco de colorete
y el dedo voy a darle un poquito en las mejillas. Fijaros qué gracioso queda la galletita de jengibre. Vamos ahora a ver los moldes de los otros diseños y os comento un poquito las cosas que tenéis que tener en cuenta. Mirad, tenemos estrellas en dos tamaños diferentes. Cuando vayamos a dar la vuelta vamos a tener que hacer piquetes en estos 5 puntos, porque es donde luego, si no cortamos, la tela va a tirar. En el caso de la bota o calcetín de Navidad daremos una serie de piquetes en esta zona curva que va hacia el interior. En las zonas curvas que van hacia afuera no es necesario, recortamos un poquito el exceso de tela o utilizamos la tijera en zigzag, pero donde sí tenemos que dar los cortes es aquí para que no tire. En el caso del corazón vamos a dar el corte, el piquete, justo en esta zona de aquí, para que la tela no tire. Podemos dar uno justo ahí en el centro y 2 a derecha y 2 a izquierda. La tela en este piquito, lo que vamos a hacer es el margen recortarlo un poco, hacer que sea más pequeño. En el caso del bastoncito de caramelo, simplemente vamos a dar cortes, piquetes en esta zona curva interior. Tenemos que dar varios, muy pegados unos a otros, para que luego el contorno de la tela adapte perfectamente. Y en el caso del árbol de Navidad, los cortes los vamos a dar aquí, aquí, aquí y aquí, que son las zonas donde luego puede tirar la tela. Voy a preparar todos los adornos y continuamos. Ahora de lo que se trata, una vez que tenemos todos los detalles preparados, es de colocarlos sobre la corona. Lo primero que vamos a hacer es colocarlos de una manera provisional, un poco para ubicarlos y ver que nos gusta cómo los estamos colocando y que quedan bien los colores. Yo he confeccionado 4 bastoncitos de caramelo para esta corona de 40 centímetros de diámetro. Y lo que voy a hacer con ellos es partir la corona como en 4 para crear 4 secciones, que sería algo así. Podemos ponerlos todos, como veis, en el mismo sentido, con la base hacia el centro, o si os gusta más, los podemos poner, por ejemplo, así, como os guste la colocación más. Cualquiera de las dos opciones yo la veo que va a quedar bien. A continuación vamos a tomar los muñequitos de jengibre, que estos sí los vamos a poner justo así en los lados y ambos en vertical, porque vamos a colgar la corona desde aquí. Incorporamos también los arbolitos, que hemos hecho 2 de cada. Uno puede ir aquí y el otro, por ejemplo, puede ir aquí. Incorporamos los calcetines de Navidad, que los vamos a poner arriba y abajo. Y ahora ya vamos a ir poniendo corazones y estrellas, que son las piezas que nos quedan a lo largo de todo el trabajo, para ir completando y rellenando. Ahora simplemente los estamos posando, como veis, para ver qué distribución nos gusta más. Entre cada uno de los bastones de caramelo, las 4 secciones que hemos hecho, vamos a poner en cada una de ellas 4 motivos, porque hemos preparado un total de 20. Mirad, al final he puesto estos bastoncitos también hacia arriba y lo que he hecho ha sido poner a derecha y a izquierda el muñeco de jengibre, la estrella roja, los corazones rojos y la estrella verde. Y arriba y abajo he puesto la estrella, que es más grande, los calcetines, los árboles de Navidad y los corazones verdes. Ahora lo que vamos a empezar es a ir pegando las piezas. Como ya sé cómo las quiero colocar, estas las retiro para disponer de más espacio y vamos a comenzar a pegar los bastones.
En el caso de los bastones vamos a dar silicona en la parte central y un poquito en la curva. Buscamos su ubicación correcta y lo pegamos. Veis que esta parte de aquí queda separada. Nos vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Una vez que hemos fijado los bastones, vamos a ir colocando las demás piezas. Nos vamos a ir fijando en cada una de las secciones y vemos cómo resulta más armónica la colocación de los distintos elementos que tenemos. Vamos echando la silicona caliente, la parte de atrás de las distintas figuras, por eso daba un poco igual que las cortáramos para dar la vuelta, y las vamos pegando, bueno, pues donde nos va pareciendo que queda mejor. Y una vez que pegamos todos los detalles, así nos queda terminada la corona. Como veis, está llena de detalles y creo que queda súper bonita. Habéis visto que es un proyecto bastante sencillo, lo único que, bueno, al llevar bastantes piezas tenemos que coser un poquito, pero también es perfecto para aprovechar retales de telas y combinarlas y así tener un proyecto único con el que sorprender a nuestros invitados cuando llegan a casa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.